¿Alguna vez has escuchado sobre la habitación roja? Una supuesta sala de torturas transmitida en vivo para los rincones más oscuros de Internet. No es un mito, y lo que ocurrió en una de esas transmisiones todavía atormenta a quienes se atrevieron a verla. Hoy te contaré una de las historias más escalofriantes que circulan en la Deep Web, sobre un usuario que fue demasiado lejos. Era un sábado por la noche, y Alejandro, un joven de 25 años apasionado por la tecnología, estaba en su pequeño apartamento en la ciudad, solo. Había escuchado historias de la Deep Web, y a lo largo de los años, se había sumergido en su exploración, aunque siempre con precaución. Los foros clandestinos, los mercados ilegales, las teorías conspirativas, todo lo intrigaba. Pero en el fondo, sabía que había líneas que no se debían cruzar. Una de ellas era la famosa Red Room o Habitación Roja, una supuesta página en la que se retransmitían sesiones de tortura en vivo. La mayoría de las personas creían que solo era una leyenda urbana, una forma de asustar a los curiosos. Alejandro pensaba lo mismo, hasta esa noche. Mientras navegaba, encontró un enlace que no había visto antes. Era diferente a los demás, con una advertencia en el título, La verdad detrás de la Red Room. Su curiosidad fue más fuerte que su instinto de precaución, así que hizo clic. La página que apareció estaba en blanco, con una sola opción: ¿estás preparado para ver la verdad? Había escuchado tantas historias sobre hackers que lograban engañar a los incautos con promesas falsas que, por un momento, dudó. Pero antes de poder cerrar la ventana, otro mensaje apareció: es tu única oportunidad. Si te vas, jamás volverás a saberlo. No pudo resistirse. Después de presionar sí, la pantalla se volvió negra, pero un chat emergió en la esquina. Bienvenido, decía el primer mensaje, seguido por otro: has sido elegido. Alejandro estaba seguro de que era una broma o un virus. Trató de salir de la página, pero todos los comandos para cerrar el navegador fallaron. De repente, la pantalla mostró una transmisión en vivo, una habitación oscura, con una silla de metal en el centro. Todo estaba mal iluminado, lo suficiente para distinguir las formas, pero no los detalles. Esta es la verdadera Red Room, apareció escrito en la pantalla. Antes de que Alejandro pudiera procesar lo que estaba viendo, la transmisión cambió. Un hombre encapuchado entró en la sala, y detrás de él, una figura atada a la silla. La figura parecía inconsciente, pero viva. El hombre encapuchado se acercó a la cámara y, sin decir una palabra, mostró un cartel que decía: tú decides lo que sucede ahora. La pantalla cambió de nuevo, mostrando una lista de opciones: cortar, quemar, electrocutar, cada una con un botón al lado. Alejandro, horrorizado, entendió que estaba viendo algo muy real. Trató desesperadamente de apagar la computadora, pero la pantalla parpadeaba con mensajes: no puedes irte, eres parte del show ahora, haz tu elección. Los mensajes comenzaron a volverse cada vez más insistentes. El tiempo se acaba. Si no decides, lo haremos por ti. Alejandro se quedó paralizado. No quería participar en esta pesadilla, pero sentía que estaba atrapado. Mientras observaba la pantalla, su teléfono comenzó a sonar. El número era desconocido. Con el corazón latiendo aceleradamente, contestó. Una voz distorsionada habló: Alejandro, sabemos dónde estás. Si no haces lo que te pedimos, vendremos por ti. Miró alrededor de su apartamento, intentando asegurarse de que nadie estuviera fuera, pero las cortinas estaban cerradas. Las cámaras de la computadora y del teléfono parecían estar encendidas, como si lo estuvieran observando. Elige ahora, repitió la voz. Sintiéndose completamente impotente, Alejandro sabía que no podía seguir las instrucciones de estos psicópatas. Sin embargo, temía las consecuencias de no actuar. Así que decidió hacer algo arriesgado. Escribió rápidamente en el chat: estoy llamando a la policía.
Apenas envió el mensaje, la transmisión se cortó. La pantalla se volvió negra, y por un segundo pensó que había terminado, que tal vez había asustado a los responsables. Pero justo cuando estaba a punto de respirar aliviado, el chat reapareció. Mala elección, Alejandro. La transmisión volvió a activarse, pero esta vez, la cámara mostraba algo diferente, una calle. La calle frente a su apartamento. El terror fue inmediato. Alejandro se levantó de su silla y corrió a la ventana. Miró hacia la calle, y ahí, justo en la esquina, estaba estacionado un coche oscuro. Las luces estaban apagadas, pero dentro se podían ver sombras que se movían. Estaban ahí. De repente, otro mensaje apareció en la pantalla: ahora vamos por ti. Sintió como la desesperación se apoderaba de él. ¿Cómo habían encontrado su ubicación? ¿Cuánto tiempo llevaba siendo observado? Intentó recordar cada paso que había tomado para proteger su anonimato, pero nada parecía importar en ese momento. Alejandro, al borde de un ataque de pánico, agarró su teléfono y marcó rápidamente el número de emergencias. Con una voz temblorosa, explicó lo que estaba sucediendo. El operador intentó tranquilizarlo, asegurándole que enviarían una patrulla, pero Alejandro sabía que algo mucho más siniestro estaba sucediendo. Mientras esperaba, no podía dejar de mirar la pantalla de su computadora, que seguía mostrando la vista desde la calle frente a su casa. El coche oscuro permanecía inmóvil, pero sabía que no estaría allí por mucho más tiempo. De repente, un nuevo mensaje apareció en la pantalla: no deberías haber llamado a nadie. Justo en ese momento, escuchó pasos pesados en el pasillo fuera de su apartamento. Su corazón latía con fuerza, y corrió a la puerta para asegurarse de que estuviera cerrada con llave. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de los pasos que se acercaban. Alejandro se armó con un cuchillo de la cocina y esperó, conteniendo la respiración. Pasaron minutos que parecieron horas, hasta que, de repente, los pasos se detuvieron justo frente a su puerta. A través del ojo de la cerradura, vio una figura encapuchada parada allí, inmóvil. Pero antes de que pudiera reaccionar, se escuchó una sirena de la policía a lo lejos. La figura se giró y desapareció por las escaleras, y el coche oscuro arrancó y se fue. La policía llegó pocos minutos después, pero para entonces no quedaba rastro de los intrusos. Sin embargo, lo más inquietante fue que, cuando revisaron las cámaras de seguridad del edificio, no se vio a nadie entrando o saliendo del lugar. La policía no pudo hacer mucho. Sin pruebas claras, ni rastros físicos, el caso quedó inconcluso. Alejandro, traumatizado por la experiencia, decidió abandonar su apartamento y mudarse a otra ciudad. Pero lo que le sucedió esa noche lo seguiría atormentando. Cada vez que encendía su computadora, temía que la misma ventana de la Red Room volviera a aparecer. Se desconectó completamente de la Deep Web, pero el miedo de ser vigilado, de estar siempre al borde de caer en una trampa, nunca lo abandonó. A pesar de haberse mudado y cambiar su vida, la paranoia se instaló en Alejandro. Siempre sentía que lo estaban observando, que algo o alguien seguía ahí, en las sombras de su conexión a Internet. Sabía que había jugado con algo mucho más peligroso de lo que podía haber imaginado. Y aunque intentó olvidar lo que vivió esa noche, siempre había un rincón de su mente que le recordaba la verdad. Una vez que cruzas ese umbral en la Deep Web, no hay vuelta atrás. El verdadero horror no siempre está en lo que vemos, sino en lo que no podemos explicar. La Deep Web es un lugar lleno de misterios y terrores que no deberían existir, pero existen. Y a veces, cuando juegas con las sombras, ellas también juegan contigo. Alejandro aprendió la lección más dura: no todas las puertas deben abrirse, y no todos los secretos deben ser revelados. Algunos misterios son mejores cuando permanecen en la oscuridad. Si te dijeran que en la Deep Web puedes encontrar sitios que te ofrecen cualquier cosa,
Desde objetos raros hasta secretos oscuros, probablemente no te sorprenderías. Pero, ¿qué harías si te encontraras con una página que te promete cumplir tu mayor deseo, a cambio de un precio que jamás estarías dispuesto a pagar? Lo que descubriría Enrique lo cambiaría para siempre. Enrique, un hombre de 30 años, llevaba tiempo obsesionado con el éxito. Su vida estaba estancada, un empleo sin futuro, una relación en decadencia y un vacío constante que intentaba llenar con cualquier cosa. Había oído hablar de la Deep Web, ese rincón oscuro de Internet donde todo era posible si sabías dónde buscar. Decidido a encontrar algo que pudiera cambiar su suerte, se adentró en este territorio desconocido, buscando respuestas en lugares que no debería. Había pasado semanas navegando por páginas inofensivas, pero nada le había dado lo que realmente deseaba. Hasta que una noche, encontró un foro cerrado llamado The Wishmaker. El nombre le pareció interesante, y decidió entrar, a pesar de que la advertencia en la entrada del sitio decía, «Ten cuidado con lo que deseas». Dentro del foro, los usuarios hablaban de experiencias que sonaban demasiado buenas para ser verdad. Personas que habían deseado riquezas, éxito o incluso la desaparición de alguien que odiaban, y afirmaban que, de alguna manera, todo se había hecho realidad. Enrique pensó que todo era un truco, una fantasía creada por trolls de Internet. Pero un mensaje privado lo hizo cambiar de opinión. Un usuario anónimo, cuyo nombre solo aparecía como X, le escribió, «Sé lo que deseas, Enrique. Puedo ayudarte». Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca había compartido su nombre real en la Deep Web, y, sin embargo, ese mensaje lo conocía. Sin saber qué hacer, Enrique decidió responder. X le envió un enlace directo a una página fuera del foro, un sitio con un fondo negro y un formulario en el centro que decía, «Escribe tu deseo». Enrique dudó por unos momentos, pero finalmente escribió, «Quiero ser rico y tener éxito». No estaba seguro de lo que esperaba, pero lo hizo. Tan pronto como presionó Enter, apareció un mensaje en pantalla, «Tu deseo será concedido, pero el precio es alto. Acepta o rechaza». Nervioso, pensó que todo era una broma. Decidió aceptar, solo para ver qué sucedía. Entonces, la pantalla parpadeó y el mensaje final apareció, «El juego ha comenzado». Durante los primeros días, no sucedió nada. Enrique continuó con su vida, pensando que todo había sido una pérdida de tiempo. Pero una semana después, las cosas empezaron a cambiar. Ganó una importante suma de dinero en una lotería local, su jefe lo ascendió sin motivo aparente, y su relación con su pareja mejoró de manera repentina. Enrique no podía creerlo, su deseo se estaba cumpliendo. Lo que al principio parecía un golpe de suerte, pronto comenzó a tomar un giro oscuro. Un día, recibió un correo electrónico de una dirección desconocida. El asunto simplemente decía, «Es hora de pagar». Dentro, había un archivo adjunto con su nombre y un mensaje que decía, «No puedes escapar». Lo abrió y encontró una foto de su madre, sentada en el parque cerca de su casa, como si alguien la estuviera vigilando. Las cosas empezaron a ir mal rápidamente. Enrique notó que lo seguían por la calle, siempre en la distancia, pero cuando se giraba a ver, no había nadie. Las llamadas extrañas comenzaron a llegar a su teléfono, con voces que solo repetían, «Te estamos esperando». El pánico comenzó a apoderarse de Enrique. Intentó desconectar su computadora, desactivar su cuenta en la Deep Web y bloquear cualquier contacto con el sitio, pero nada funcionaba. La misma foto de su madre seguía apareciendo en su correo, y las amenazas eran cada vez más claras. «Tienes que pagar el precio». Desesperado, buscó ayuda en Internet, pero nadie le creía. Los días pasaban, y las amenazas se volvieron más explícitas. Fotos de personas cercanas a él, amigos y familiares, todos captados en momentos privados, como si alguien los estuviera acechando.
El precio de su deseo era más alto de lo que jamás imaginó. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un ruido en su casa. Bajó las escaleras lentamente, y cuando llegó a la sala, encontró una carta en el suelo, frente a la puerta de entrada. No había ninguna señal de que alguien hubiera entrado. La carta, con una caligrafía torpe, simplemente decía: «Elige a alguien o nosotros lo haremos». Esa misma noche, recibió otro correo, un archivo de audio con la voz de su madre pidiendo ayuda, llamándolo por su nombre. Enrique comprendió que el precio de su deseo era la vida de alguien más. Si no lo elegía, ellos lo harían por él. Enrique entendió que el éxito y la riqueza que había obtenido no eran más que una trampa. Todo lo que había ganado lo estaba empujando a una decisión imposible. El deseo que había hecho en la Deep Web le estaba cobrando un precio que jamás imaginó tener que pagar. La verdadera lección era que nada en este mundo se obtiene sin consecuencias. Desesperado, Enrique intentó huir. Empacó algunas cosas y se fue de la ciudad, esperando que alejarse de su hogar y su vida anterior pudiera liberarlo de la maldición que había desatado. Pero los correos y las llamadas continuaron, sin importar dónde estuviera. El miedo y la culpa comenzaron a consumirlo. Enrique nunca volvió a su antigua vida. Dejó su trabajo, rompió con su pareja y se distanció de todos sus seres queridos. Pasaba los días escondido, temiendo la llegada de aquellos que le exigían el precio de su deseo. Sabía que, tarde o temprano, tendría que pagar. Su vida se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. Todo lo que había deseado, dinero, éxito, felicidad, se desvaneció rápidamente, reemplazado por el miedo y la desesperación. Enrique comprendió que no importa cuánto tengas, si obtuviste lo que querías de una fuente corrupta, siempre habrá un precio que pagar. Al final, Enrique desapareció sin dejar rastro. Los pocos que lo conocían decían que había perdido la cabeza, que hablaba de gente que lo seguía y lo acosaba, pero nadie pudo probar nada. El precio que pagó por su deseo fue la pérdida de todo lo que alguna vez tuvo, incluyendo su libertad y su cordura. El mensaje es claro: a veces, obtener lo que deseas puede ser la peor de las pesadillas, especialmente si lo buscas en los rincones más oscuros de la Deep Web. Nada es gratis, y el precio que pagas puede ser mucho más alto de lo que alguna vez imaginaste. Suscríbete y dale me gusta al vídeo si te está gustando para apoyar al canal y poder seguir subiendo las mejores historias de terror reales. La curiosidad puede llevarnos a lugares muy oscuros. En la Deep Web, no todo es lo que parece, y lo que encuentras allí podría quedarse contigo para siempre. Hoy te contaré la historia de un joven que descargó un archivo que no debía, y lo que encontró dentro no solo lo cambió, sino que lo atormentó por el resto de su vida. Lucas, un joven aficionado a la tecnología de 20 años, era conocido entre sus amigos por ser un experto en informática y hacking. Desde pequeño, había explorado cada rincón del Internet que podía, pero, como muchos en su entorno, su interés creció hacia la Deep Web. Se sentía cómodo navegando en lo oscuro, en esos sitios a los que pocos se atrevían a entrar. Lucas ya había visitado foros oscuros, mercados ilegales y sitios llenos de información perturbadora, pero nunca había encontrado nada que lo afectara realmente hasta esa noche. Una noche, mientras navegaba por un foro privado en la Deep Web, alguien publicó un enlace a un archivo titulado «El mejor juego, zip». El mensaje que acompañaba el archivo era enigmático: solo para los más valientes. Si lo descargas, no habrá vuelta atrás. El tono del mensaje, acompañado de advertencias sobre no compartir el archivo ni hablar de él, fue suficiente para captar la atención de Lucas. Sintió la adrenalina al pensar que podía ser una broma elaborada o un reto peligroso, y decidió descargarlo. El archivo se bajó rápidamente a su computadora, pero cuando lo descomprimió, solo había un simple archivo ejecutable, PlayExe. No había instrucciones, ni imágenes, solo ese archivo.
Después de un segundo de duda, hizo doble clic. Cuando el programa se abrió, la pantalla de Lucas se puso completamente negra. Pensó que se trataba de un error, pero luego aparecieron unas palabras escritas en rojo: no hay salida. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido extremadamente fuerte retumbó en sus auriculares, como si alguien estuviera gritando en su oído. Apagó el audio, pero el malestar persistió. A pesar de esto, continuó jugando. El juego era básico, un entorno en 8 bits con gráficos pixelados y una figura humana en medio de un campo vacío. Solo había una opción: moverse hacia adelante. Mientras lo hacía, las imágenes se volvieron más distorsionadas. En el fondo, Lucas podía ver formas extrañas, casi humanas, moviéndose de manera errática. A lo lejos, una figura comenzaba a seguir al personaje. Lucas seguía avanzando por pura curiosidad, pero las imágenes en pantalla se volvían más perturbadoras. Sin previo aviso, una imagen hiperrealista de una cara desfigurada apareció por un segundo, tan rápidamente que apenas pudo reaccionar, pero lo suficiente como para sobresaltarlo. Estaba a punto de cerrar el juego, pero la computadora comenzó a comportarse de manera extraña. El mouse no respondía, y la pantalla del juego seguía abierta, aunque ahora estaba completamente en blanco. Luego, un mensaje apareció: ya es tarde para salir, Lucas. Su sangre se heló. ¿Cómo sabía el juego su nombre? A partir de ese momento, las cosas empezaron a salirse de control. La computadora de Lucas comenzó a comportarse de forma errática, abriendo archivos al azar y mostrando imágenes grotescas de cuerpos en descomposición. Intentó reiniciar su equipo, pero no respondió. Los mensajes en pantalla continuaban: estás aquí para siempre. Todo lo que veía eran fotos perturbadoras y mensajes cada vez más amenazantes. Un nuevo archivo apareció en su escritorio, titulado Lucas-Video MP4. Sabía que no debía abrirlo, pero la curiosidad lo dominó. Cuando hizo clic en el archivo, apareció un vídeo borroso grabado con una cámara de baja calidad. Era su propio cuarto, filmado desde un ángulo bajo, como si alguien hubiera estado grabándolo sin que él lo supiera. De pronto, la cámara enfocó su cama, mostrando su figura dormida la noche anterior. Desesperado, Lucas apagó su computadora de golpe y la desconectó de la corriente. El miedo ahora lo consumía por completo. Sabía que alguien lo estaba observando, pero no tenía idea de cómo habían logrado grabar su cuarto sin que él lo notara. Durante las siguientes horas, su paranoia aumentó. Revisó cada rincón de su habitación, buscando cámaras o micrófonos ocultos, pero no encontró nada. Decidió dejar su casa y fue a quedarse en el apartamento de un amigo cercano. No le dijo nada de lo que había pasado, temiendo que lo tomaran por loco. Sin embargo, aunque trataba de olvidar lo sucedido, la sensación de que estaba siendo vigilado no desaparecía. 2 días después, mientras estaba en el apartamento de su amigo, recibió un mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido. ¿Pensaste que podrías escapar, Lucas? El terror volvió a inundarlo. Revisó su correo y encontró decenas de mensajes no leídos, todos con el mismo asunto: ya no eres tú mismo. Cuando intentó acceder a su cuenta bancaria, descubrió que había sido vaciada, y sus redes sociales estaban llenas de mensajes extraños y perturbadores enviados desde su cuenta. El último mensaje que recibió fue: es el final, pero para ti es solo el comienzo. Finalmente, decidió contactar a un profesional en seguridad informática. Después de revisar su computadora, le dijeron que había sido víctima de un ataque muy sofisticado que no solo había comprometido su sistema, sino que lo había mantenido bajo vigilancia durante semanas. Aunque eliminaron el malware, el daño psicológico ya estaba hecho. El experto también le advirtió que, dado el nivel de acceso que habían tenido a su vida, la mejor opción sería desconectarse por completo de Internet por un tiempo.
Pero para Lucas, esto no era solo una solución técnica, su mente ya había sido invadida por algo mucho peor. Lucas siguió el consejo, eliminó todas sus cuentas y dejó de usar dispositivos conectados a Internet por meses. Aún así, las imágenes perturbadoras y el recuerdo de ese vídeo no lo abandonaban. A veces sentía que alguien lo estaba observando en la vida real, incluso cuando no había nadie más en la habitación. No podía escapar de la sensación de estar siendo vigilado. Cuando finalmente volvió a conectarse, años después, lo hizo con más cautela que nunca. Instaló sistemas de seguridad avanzados y fue extremadamente cuidadoso con los sitios que visitaba. Sin embargo, la experiencia le dejó secuelas profundas. No volvió a tocar la Deep Web, pero el trauma del control y la vigilancia permaneció en su vida diaria. Lucas nunca volvió a ser el mismo. Lo que había comenzado como una simple curiosidad terminó destruyendo su sentido de seguridad. Incluso fuera del mundo digital, no podía escapar de la sensación de estar siendo vigilado. Sabía que, aunque había desconectado su computadora, había partes de su vida que nunca podría desconectar de ese miedo. A veces, los mayores peligros no están en lo que podemos ver, sino en lo que se oculta detrás de una pantalla. Lucas aprendió una lección amarga: la curiosidad, en el lugar equivocado, puede destruir no solo tu privacidad, sino también tu mente. La Deep Web es un lugar donde lo peor de la humanidad se esconde, y a veces, un simple clic puede abrir puertas que nunca deberían haber sido abiertas. ¿Qué harías si encontraras una página web que no debería existir? Un sitio oculto en lo más profundo de la Deep Web, donde no hay reglas ni moral, y donde todo lo que ves parece destinado a atormentarte. Esto es lo que le ocurrió a Daniel, un joven que solo quería saciar su curiosidad, pero terminó encontrando algo mucho peor que la oscuridad. Era una noche como cualquier otra. Daniel, un joven universitario de 22 años, estaba en su cuarto navegando en la web, aburrido y buscando algo que le llamara la atención. Siempre había sido un aficionado a la tecnología, y la idea de explorar los rincones más oscuros de Internet le parecía fascinante. Después de semanas investigando, decidió adentrarse en la Deep Web. Sabía que no era un lugar seguro, pero confiaba en sus habilidades informáticas para mantenerse oculto y a salvo. La mayoría de las veces, solo encontraba sitios aburridos, como foros de conspiraciones, blogs abandonados o tiendas ilegales de productos que no le interesaban. Pero esa noche, mientras navegaba por una red Tor, encontró un enlace que parecía fuera de lugar: The Playground. Su descripción era vaga, simplemente decía: para aquellos que buscan la verdad, la diversión y el terror. Intrigado, hizo clic. La página cargó lentamente, lo que era extraño incluso para los estándares de la Deep Web. Cuando finalmente se mostró, solo vio un fondo negro con una caja de texto que decía: introduce tu nombre. Aunque sabía que debía mantenerse anónimo, su curiosidad fue más fuerte. Escribió Daniel y presionó Enter. Inmediatamente, la pantalla se llenó de imágenes perturbadoras, vídeos de gente en situaciones aterradoras, gritando, pidiendo ayuda. Era difícil decir si eran reales o falsos. Pero había algo en los ojos de las personas que lo hizo sentir incómodo, como si supieran que alguien los estaba observando. Antes de que pudiera cerrar la página, apareció un mensaje en la pantalla: bienvenido, Daniel. Ahora eres parte del juego. Asustado y algo confundido, intentó cerrar el navegador, pero no pudo. Cada vez que lo intentaba, la página se mantenía abierta y el mensaje se repetía una y otra vez: no puedes salir hasta que termines el juego. De repente, apareció una ventana de chat con un mensaje nuevo: ¿quieres saber qué es real? Daniel no respondió, pero la ventana parpadeó de nuevo. Te veo, Daniel. ¿Te gusta jugar? Sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Intentó apagar la computadora, pero el sistema no respondía. No podía escapar.
Y entonces, de la nada, apareció otro mensaje: no te preocupes, te ayudaremos a jugar. Sin opciones, decidió seguir adelante y ver qué sucedía. La página cambió a lo que parecía una lista de tareas o retos. El primer reto decía: sigue las instrucciones o alguien sufrirá. Una cámara se activó en la esquina de la pantalla, mostrando una vista de la calle frente a su casa. Su corazón se detuvo por un segundo. Alguien lo estaba vigilando. El primer reto era simple: haz una llamada a este número y di exactamente lo que te decimos. Sintió que lo estaban llevando hacia un pozo sin fondo, pero temía las consecuencias si no seguía las instrucciones. Marcó el número que le indicaron, y al otro lado, una voz suave pero perturbadora respondió: estamos cerca, Daniel. Los retos comenzaron a volverse más intensos. Primero le hicieron enviar mensajes anónimos a amigos cercanos, luego tuvo que hackear cuentas de correo de personas que conocía. A cada paso que daba, la sensación de que algo lo controlaba se volvía más real. Daniel intentó contactar a la policía, pero cuando marcaba el número, recibía la misma respuesta: no puedes huir de nosotros, Daniel. Una noche, mientras realizaba uno de los retos, escuchó un golpe en la ventana de su habitación. Corrió a ver, pero no había nada. Sin embargo, cuando volvió a su computadora, vio que había un nuevo mensaje: mira debajo de tu cama. Temblando de miedo, se armó de valor y levantó las sábanas. No había nada, solo el suelo vacío. Pero cuando volvió a mirar la pantalla, la cámara ahora mostraba su habitación desde debajo de la cama. Daniel sabía que estaba en peligro, pero no sabía qué hacer. Intentó formatear su computadora, pero cada vez que lo intentaba, fallaba. Era como si algo estuviera bloqueando su acceso, manteniéndolo atrapado en ese juego infernal. Los mensajes continuaban, cada vez más amenazantes, y las tareas se volvían cada vez más oscuras. Una de ellas le pedía que saliera a la calle en medio de la noche y dejara un paquete en una esquina específica de la ciudad. Lo hizo, temiendo que si no lo hacía, las consecuencias serían aún peores. El punto de quiebre llegó cuando recibió un mensaje que simplemente decía: mira por la ventana. Cuando lo hizo, vio una figura en la oscuridad, parada frente a su casa. La figura no se movía, pero sabía que estaba ahí por él. Al volver a la computadora, el chat mostraba: es tu turno de sufrir, Daniel. Se desconectó de la red, desenchufó la computadora, pero el miedo ya lo había consumido. Esa noche, no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que la figura se acercaba más. A la mañana siguiente, la computadora estaba apagada. El sitio web había desaparecido, y no había rastro de los mensajes o los retos. Daniel intentó contarle a sus amigos lo que había sucedido, pero nadie le creyó. Todo parecía haber sido borrado, como si nada de lo que vivió hubiera ocurrido. Pero algo dentro de él había cambiado. Ya no se sentía seguro en ningún lugar, siempre con la sensación de que alguien lo estaba observando. Daniel decidió mudarse y cambiar de identidad en línea. Nunca volvió a la deep web, pero a veces, cuando navegaba por sitios comunes, veía extrañas ventanas emergentes con mensajes breves que lo inquietaban: te encontramos, Daniel. Su vida nunca volvió a ser la misma. A pesar de intentar olvidarlo, la experiencia lo perseguía. No importaba qué hiciera, siempre sentía que alguien lo vigilaba desde las sombras, esperando el momento perfecto para volver a atraparlo en ese juego retorcido. Con el tiempo, se dio cuenta de que la verdadera prisión no estaba en su computadora, sino en su mente. El terror de lo que había vivido lo había marcado para siempre, cambiando su percepción de la realidad. Ya no podía confiar en las personas, ni en la tecnología, siempre esperando que algo del pasado lo alcanzara. La lección más aterradora de su experiencia fue que hay lugares en Internet que no están destinados para nosotros. Lugares donde los límites de la moral y la ética no existen, donde cualquier cosa puede suceder. Y,
A veces, el peor de los castigos no es lo que te hacen físicamente, sino lo que te dejan en la mente, la sensación de que siempre habrá alguien o algo observándote. ¿Qué harías si encontraras un sitio web que afirma poder mostrarte tus recuerdos más oscuros, incluso aquellos que no recuerdas? Esto fue lo que le pasó a Laura, quien, en su búsqueda de respuestas, encontró mucho más de lo que jamás imaginó en la Deep Web. Laura siempre había sido una persona curiosa. Desde pequeña, le gustaban los misterios, lo prohibido y lo desconocido. A sus 25 años, trabajaba como diseñadora gráfica y en su tiempo libre, exploraba temas de conspiraciones y tecnología. Un día, un amigo le mencionó de pasada que en lo más profundo de la Deep Web existían sitios web que podían acceder a recuerdos ocultos en la mente de las personas. La idea le pareció absurda, pero su curiosidad la llevó a investigar. Durante semanas, se adentró en la red Tor, buscando foros y páginas que pudieran llevarla a ese sitio. Finalmente, en un foro olvidado, encontró lo que parecía ser un enlace legítimo: memoriesunveiled.onion. El nombre de la página prometía lo que ella estaba buscando: respuestas sobre sus recuerdos más oscuros. La página era simple, con un fondo negro y un breve mensaje: este sitio puede mostrarte los recuerdos que has olvidado o que tu mente ha reprimido. ¿Estás listo para conocer la verdad? Laura siempre había sentido que algo en su infancia estaba bloqueado, una sensación persistente de que algo malo había sucedido, pero nunca había podido recordarlo con claridad. Sin pensarlo dos veces, introdujo su nombre en el formulario que apareció en la pantalla y aceptó los términos sin leerlos. Un nuevo mensaje parpadeó: el proceso ha comenzado. Al principio, nada parecía haber cambiado. La página mostraba una barra de progreso, y mientras avanzaba, la luz de la habitación comenzó a parpadear. Pensó que era solo una coincidencia, hasta que comenzó a sentir una presión en su pecho. Trató de desconectar la computadora, pero su cuerpo no le respondía, como si algo la mantuviera pegada a la silla. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla: recuerdos restaurados. No te asustes por lo que verás. En ese momento, Laura sintió una ola de frío recorrer su cuerpo, como si una presencia invisible hubiera invadido la habitación. La pantalla cambió a una serie de imágenes borrosas y vídeos cortos. Lo primero que vio fue una casa que no recordaba, pero que le resultaba extrañamente familiar. De repente, una secuencia de imágenes de su infancia comenzó a proyectarse, pero algo estaba mal. Veía sombras en los rincones, figuras que no reconocía, susurros que no podía entender. Mientras las imágenes continuaban, comenzó a recordar detalles que había suprimido durante años: una noche de tormenta, el sonido de pasos en su cuarto, y la sombra de alguien que se acercaba lentamente a su cama cuando era niña. Quería detenerlo, pero la computadora no respondía. Estaba atrapada, obligada a revivir estos fragmentos de su pasado. A medida que las imágenes continuaban, las cosas se volvían cada vez más extrañas. La casa en el vídeo se distorsionaba, y en cada escena, la figura que la había visitado de pequeña aparecía más y más clara. Era un hombre con una máscara, alguien a quien su mente había borrado por completo. Comenzó a escuchar una voz familiar en su cabeza, diciéndole cosas que no quería recordar. Luego, la página mostró un nuevo mensaje: ahora que sabes quién es, debes decidir, ¿quieres seguir adelante o te detendrás aquí? Laura, temblando, intentó cerrar el navegador, pero un zumbido fuerte la obligó a continuar. El siguiente recuerdo la llevó a una habitación oscura, donde pudo ver su propio rostro. Pero no era ella, era como si estuviera viendo a alguien más, con los mismos ojos. Desesperada por salir de este ciclo infernal, Laura trató de apagar la computadora, pero la pantalla se apagaba solo para volver a encenderse inmediatamente. Era como si la máquina se negara a dejarla ir. Entonces, un nuevo vídeo comenzó a reproducirse, esta vez,
Era un vídeo de sí misma, filmado desde una esquina de su propia habitación mientras dormía profundamente. Se levantó de la silla, asustada, y miró a su alrededor. Sentía que algo estaba mal, que alguien había estado observándola todo este tiempo. Cuando volvió a mirar la pantalla, el vídeo había cambiado. Ahora, el hombre de la máscara estaba de pie al pie de su cama, viéndola dormir. Sentía que su corazón iba a explotar. El momento más crítico llegó cuando la cámara del vídeo comenzó a moverse, acercándose lentamente al rostro de Laura dormida. En la pantalla, la figura con la máscara se inclinaba sobre ella, murmurando algo inaudible. En la vida real, Laura escuchó ese mismo susurro detrás de ella. Paralizada por el miedo, no pudo evitar girar lentamente la cabeza. Cuando lo hizo, lo que vio la dejó sin aliento. La misma figura con la máscara estaba parada en la esquina de su habitación, tal y como lo había visto en los vídeos. Su mente no podía procesarlo. Era como si el terror de su infancia hubiera tomado forma y vuelto para atormentarla. Laura no pudo gritar, pero sabía que había encontrado algo, la verdad que tanto había buscado. Los recuerdos que había suprimido estaban ahora a la vista, pero no eran simples recuerdos, eran fragmentos de algo que había estado acechándola toda su vida. La figura en la esquina permanecía inmóvil, como si esperara algo de ella. Después de lo que parecieron horas de angustia, la figura desapareció y la computadora finalmente se apagó. Laura, temblando, intentó procesar lo que acababa de suceder. ¿Había sido real? ¿O solo una ilusión creada por el sitio web? Lo único que sabía con certeza era que los recuerdos que había desbloqueado no eran simples invenciones. Algo la había estado siguiendo desde su niñez y ahora había vuelto. Laura trató de seguir con su vida, pero la sensación de ser observada nunca la abandonó. Sabía que lo que había visto en la Deep Web era más que solo un sitio web. Había abierto una puerta a algo que nunca debió conocer. Desde entonces, evitaba las computadoras, temerosa de que, en cualquier momento, la pantalla volviera a mostrarle la verdad que tanto la aterrorizaba. Con el tiempo, Laura se dio cuenta de que había cambiado. Los recuerdos que había desenterrado la habían marcado profundamente. Aunque intentaba convencerse de que lo que vio no era real, una parte de ella sabía que la figura en la máscara seguía ahí, esperando su momento para volver a aparecer. El terror más grande que enfrentó Laura no fue la figura enmascarada, sino la certeza de que algunos misterios no deben ser resueltos. A veces, nuestra mente bloquea recuerdos por una razón, y forzar su regreso puede desatar horrores que nunca debieron ser despertados. Porque, al final, hay verdades que es mejor dejar en la oscuridad. ¿Qué harías si te encontraran en una página de la Deep Web y te convirtieran en el objetivo de un juego macabro, sin que te dieras cuenta? Eso fue lo que le ocurrió a Marcos, quien solo buscaba un poco de adrenalina navegando en lo más profundo del Internet. Sin embargo, lo que encontró fue un juego de cazadores, donde la presa era él mismo. Marcos, un joven de 25 años apasionado por la informática y los retos extremos, había escuchado muchas historias sobre la Deep Web, ese lugar oscuro del Internet donde ocurren cosas que escapan a la vista de los usuarios comunes. Aunque la mayoría de los rumores sonaban exagerados, su curiosidad fue creciendo hasta el punto en que decidió sumergirse en ese mundo. Utilizando navegadores anónimos y VPN, comenzó a explorar los foros, las tiendas ilegales y los servicios extraños que solo se encontraban allí. Marcos nunca había sentido miedo, al contrario, se sentía invulnerable detrás de sus pantallas. Pero su búsqueda de emociones fuertes lo llevó a un rincón mucho más oscuro de lo que imaginaba. Una noche, mientras exploraba un foro en particular que hablaba sobre servicios no convencionales, encontró un enlace que no tenía nombre ni descripción. Solo aparecía una palabra en letras rojas: la caza. Intrigado y con el corazón latiendo rápido por la emoción, hizo clic.
Lo que apareció en pantalla era una página muy sencilla, solo un texto que decía: si entras aquí, aceptas ser parte del juego. No puedes salir. Pensando que era algún tipo de broma o un reto inofensivo, Marcos presionó aceptar. En ese momento, el sitio le pidió acceso a su cámara, algo que le resultó raro. Pero, una vez más, su curiosidad venció su instinto de supervivencia. Aceptó, y su cámara se activó, mostrándolo a él sentado frente a la computadora. De repente, la pantalla se oscureció y apareció un chat en vivo. Una persona sin nombre, solo identificada como el observador, comenzó a escribir: bienvenido a la caza, Marcos. Ahora eres nuestra presa. Antes de que pudiera reaccionar o cerrar la página, recibió otro mensaje: mira detrás de ti. Marcos giró la cabeza, pero no vio nada fuera de lo normal. Pensando que era una broma de mal gusto, intentó cerrar el navegador, pero la ventana no respondía. Un nuevo mensaje apareció: es inútil. Ahora eres parte de esto. Sabemos dónde estás. En ese momento, le enviaron una imagen. Era su casa, tomada desde la calle. La imagen era reciente, de esa misma noche, con la luz de su habitación encendida. El pánico se apoderó de él. Intentó desconectar su computadora, apagar el router, pero nada funcionaba. La página seguía abierta, y los mensajes continuaban llegando. El juego acaba de empezar, Marcos. Si quieres sobrevivir, tienes que seguir nuestras reglas. Un mapa apareció en la pantalla, mostrando su ubicación exacta y varios puntos de interés a su alrededor. Tienes 1 hora para llegar al primer punto. Si no lo haces, vendremos por ti. Con el corazón en la garganta, tomó su chaqueta, su teléfono y salió corriendo de la casa. Marcos corrió hacia el primer punto marcado en el mapa, que resultó ser un parque oscuro y desierto. Mientras llegaba, recibió más mensajes: estamos cerca de ti. Corre más rápido. Miraba a su alrededor, pero no veía a nadie. El miedo lo estaba consumiendo. Era como si alguien, o algo, lo vigilara desde las sombras. Cuando llegó al lugar indicado, recibió otro mensaje: bien hecho. Ahora, sigue hacia el siguiente punto. Cada lugar al que lo enviaban era más tétrico que el anterior: un callejón oscuro, una fábrica abandonada, un puente solitario. A medida que avanzaba, los mensajes se volvían más personales, mencionando detalles de su vida que solo alguien muy cercano a él conocería. ¿Recuerdas esa vez que pensaste que alguien te seguía en el metro? Éramos nosotros. Marcos intentaba razonar con ellos, enviando mensajes de vuelta, pidiendo que lo dejaran en paz. Pero las respuestas eran siempre las mismas: no puedes huir de nosotros. La desesperación crecía. Llegó un punto en el que intentó ir a la policía, pero antes de entrar en la comisaría, recibió una advertencia: si hablas, habrá consecuencias para tu familia. Asustado por lo que podrían hacer, decidió seguir adelante, esperando que el juego terminara en algún momento. Pero a medida que avanzaba la noche, el miedo se volvió insoportable. Sentía que alguien lo seguía, que en cualquier momento lo alcanzarían. El último punto en el mapa era una antigua fábrica en las afueras de la ciudad, un lugar que ya había sido abandonado hace años. Cuando llegó, la pantalla de su teléfono mostró un mensaje nuevo: entra solo. Te estamos esperando. Era el lugar más oscuro y desolado que había visto en su vida. Las ventanas estaban rotas, y el viento soplaba entre las paredes vacías, haciendo que el ambiente fuera aún más aterrador. Con el corazón en la garganta, se armó de valor y entró. La oscuridad lo envolvía, y lo único que escuchaba eran sus propios pasos resonando en el suelo de cemento. En el centro de la fábrica había una silla, y sobre ella, una cámara grabando en vivo. El mensaje final apareció en su pantalla: felicidades, has sobrevivido. Pero la caza nunca termina. Ahora eres parte de nosotros.
Marcos no entendía lo que eso significaba, pero en el fondo sabía que algo dentro de él había cambiado. Nunca podría escapar de lo que había vivido. La cámara se apagó y el lugar quedó en silencio. Salió de la fábrica corriendo, con la sensación de que aún lo vigilaban, aunque ya no hubiera nadie visible. Marcos regresó a su casa, exhausto y traumatizado. Al día siguiente, intentó olvidar todo lo que había sucedido, pero no podía sacudirse la sensación de que lo seguían observando. Cada vez que recibía un mensaje en su teléfono o encendía su computadora, sentía que alguien estaba detrás de la pantalla, esperando. Con el paso del tiempo, comenzó a notar cosas extrañas, correos electrónicos que no recordaba haber enviado, fotos de él en su vida diaria que aparecían en su galería sin explicación. Se dio cuenta de que la promesa de ser parte de ellos era más real de lo que quería creer. La caza no había terminado, solo había cambiado de forma. Marcos se mudó de ciudad, cambió su identidad en línea y trató de mantenerse lo más alejado posible del Internet. Pero, cada tanto, recibía un mensaje anónimo con un recordatorio simple: siempre estamos observando. Al final, la lección que Marcos aprendió fue clara: hay lugares en Internet que están destinados a quedarse ocultos. No todo es un juego, y algunas veces, la curiosidad puede llevarte a lugares de los que nunca podrás escapar. La verdadera caza no es por tu vida física, sino por tu mente, y cuando caes en sus redes, nunca eres realmente libre. ¿Has oído hablar de los rooms en la Deep Web? Habitaciones que no aparecen en ningún sitio común, donde solo los más oscuros secretos salen a la luz. Este es el relato de alguien que encontró una de esas habitaciones y lo que vio lo cambió para siempre. Carlos, un programador de 29 años, siempre había estado obsesionado con los misterios de Internet. Desde adolescente, había escuchado historias sobre la Deep Web, ese lado oscuro del Internet que oculta lo peor de la humanidad. Aunque sabía que no era seguro, la curiosidad siempre le había ganado. Después de años navegando por los rincones más oscuros, había visto de todo, desde mercados ilegales hasta foros de conspiraciones extrañas. Pero una noche, mientras buscaba algo nuevo, encontró un enlace que nunca había visto antes. Era un simple texto en una página oscura, escrito en código binario. Después de descifrarlo, se encontró con un enlace titulado Room 45. No había más descripciones ni advertencias. A Carlos le intrigaba lo que podía esconderse tras ese título. Con el corazón acelerado y los ojos fijos en la pantalla, decidió hacer clic. La página cargó lentamente, mostrando solo una puerta en una habitación oscura. Bajo la imagen, un mensaje en letras rojas parpadeaba: solo para quienes buscan la verdad. Aunque Carlos sabía que probablemente se trataba de algún tipo de truco, no pudo resistirse. Era como si la página misma lo estuviera retando. Hizo clic en la puerta y fue recibido por un vídeo en vivo. La calidad del vídeo era sorprendentemente buena para la Deep Web, y la habitación que se mostraba estaba vacía, salvo por una silla de madera en el centro. El sonido de un reloj marcando el tiempo llenaba el aire, y en la esquina inferior derecha de la pantalla, una cuenta regresiva había comenzado. Carlos se quedó mirando la cuenta regresiva, sin saber qué esperar. Los segundos parecían moverse con lentitud, aumentando la tensión. Cuando el contador llegó a 0, las luces en el vídeo parpadearon, y alguien apareció sentado en la silla. Era una figura con la cara cubierta por una máscara blanca sin rasgos, solo 2 agujeros para los ojos. La figura permaneció inmóvil durante varios segundos, hasta que un mensaje de texto apareció en la pantalla: bienvenido a Room 45. Aquí verás lo que nunca debiste encontrar. La pantalla parpadeó, y una voz sintética salió de los altavoces: observa con atención. Si cierras esta página, te arrepentirás. Carlos sentía que algo andaba muy mal, pero algo lo empujaba a seguir viendo. Sin más advertencias,
El vídeo cambió de ángulo, mostrando a la figura de la máscara en la silla. La voz continuaba hablando en ese tono frío y robótico: Room 45 es diferente a lo que has visto. No hay vuelta atrás, Carlos. El hecho de que la voz conociera su nombre lo dejó paralizado. Nunca había introducido su nombre en ningún lugar, y su conexión era segura, o al menos eso pensaba. La figura en la silla comenzó a moverse lentamente. Sacó una hoja de papel y la levantó frente a la cámara. En ella, escrito con letra temblorosa, estaba el nombre completo de Carlos, junto con su dirección. El pánico comenzó a apoderarse de él. Intentó cerrar la ventana del navegador, pero el cursor no respondía. Entonces, la voz dijo: mira, y sigue las reglas. No querrás ser el próximo en esa silla. A pesar de sus intentos de apagar la computadora, Carlos se vio obligado a seguir mirando. El vídeo cambió de nuevo, esta vez mostrando a alguien que se parecía a él, pero no era una transmisión en vivo, sino una especie de grabación. Era una versión más joven de sí mismo, en su habitación, en su antigua casa. Era un recuerdo, uno que solo él podría reconocer. Se vio sentado frente a su computadora, navegando por la misma página de la Deep Web que había visitado esa noche. Su corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Cómo podía alguien tener acceso a sus recuerdos? El vídeo se detenía en ciertos momentos, mostrando detalles inquietantes, las expresiones de su rostro, los movimientos de su mano, como si alguien hubiera estado observándolo en ese mismo instante. El miedo comenzó a transformarse en terror puro. ¿Cómo podían saber tanto sobre él? ¿Quiénes eran? La voz robótica regresó: cada uno de los que llega a Room 45 debe enfrentar su pasado, y tú no serás la excepción. Entonces, el vídeo mostró una escena que Carlos había reprimido durante años. Un accidente en su juventud donde su mejor amigo había muerto en un choque de autos. Aunque fue declarado inocente, Carlos siempre había sentido culpa, como si hubiera podido hacer algo para evitarlo. Ver esa escena recreada en vídeo, con detalles que solo él conocía, lo dejó paralizado. La voz continuó: aquí no escondemos secretos, Carlos. Solo exponemos la verdad. La tuya, la nuestra, la de todos. Y ahora, es tu turno de pagar. El vídeo se detuvo, y la figura en la silla volvió a aparecer. Esta vez, sostenía un teléfono. La voz dijo: marca este número. Si no lo haces, será tu nombre el próximo en nuestra lista. Carlos sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Intentó resistirse, pero la página seguía bloqueada. Sin más opciones, tomó su teléfono y marcó el número que le dieron. La voz respondió al otro lado: ahora eres parte de Room 45, Carlos. Nos perteneces. Después de la llamada, la página finalmente se cerró. Carlos pensó que todo había terminado, pero los días siguientes comenzaron a mostrarle lo contrario. Empezó a recibir mensajes de números desconocidos, con imágenes de su casa, su trabajo, y detalles íntimos de su vida. Era como si alguien estuviera vigilándolo constantemente. Lo peor de todo era que, cada vez que intentaba ignorar los mensajes o deshacerse del teléfono, llegaban más imágenes, más advertencias. Y todas terminaban con la misma frase: no olvides, sigues en Room 45. Carlos nunca volvió a ser el mismo. Cambió su identidad en línea, dejó de usar tecnología avanzada y trató de mantenerse en la oscuridad. Pero sabía que no podía escapar del todo. Room 45 era más que una página en la Deep Web, era una presencia en su vida, algo que nunca lo dejaría ir. A pesar de intentar continuar con su vida, la paranoia lo consumía. Cada vez que veía una cámara de seguridad o un teléfono con una notificación, sentía que Room 45 lo observaba. Sabía que, en cualquier momento, podrían volver a contactarlo, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Carlos vivía ahora en la sombra de su experiencia.
Había aprendido que la Deep Web no era solo un lugar virtual, sino un sitio donde los horrores podían filtrarse en la vida real. La única opción era estar siempre un paso adelante, aunque sabía que en cualquier momento podrían volver por él. La historia de Carlos es un recordatorio de que, aunque la curiosidad es humana, algunos misterios no están destinados a ser descubiertos. Room 45 sigue ahí, esperando su próxima víctima, y aquellos que se atrevan a entrar quizá nunca salgan del todo. Algunos secretos, una vez descubiertos, se convierten en parte de ti para siempre. Si te ha gustado, suscríbete y dale me gusta al vídeo para apoyar al canal y poder seguir subiendo el mejor contenido.